Decía el gran Friedrich Nietzsche que esa forma servil y complaciente de habitar el mundo, la estupidez, solo podía ser afectada por la filosofía, la cual es una trinchera para afrontar la vida y engrandecer el sentido de nuestra existencia. La anestesia colectiva es el gran negocio actual, el negocio de nuestro tiempo, y va ganando terreno mientras vamos cediendo nuestra humanidad al utilitarismo y la tecnología. Este es el Outsider y vamos a discutir. Qué honor tener en el foro del Outsider a un gran pensador contemporáneo, a quien alguna vez escuché decir que vivir sin filosofar es como mantener los ojos cerrados sin quererlos abrir nunca. Mi querido Héctor Zagal, qué gustazo. ¿Qué tal? Qué gusto, mi querido monje. Encantado de estar aquí contigo y con todos nuestros amigos. Gracias. Como ustedes bien saben, es un autor muy prolífico, pero para los pocos que no tengan la idea de toda su carrera, vamos a ver esta reseña. En breve, Héctor Zagal es un filósofo, ensayista, novelista y conductor de radio y televisión. Egresado de Filosofía de la Universidad Panamericana, cuenta con una maestría y un doctorado en la misma materia. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Fifí socialdemócrata, como él mismo se describe, es un escritor prolífico, frecuentemente polémico por sus análisis críticos e irreverentes. Como ejemplo, publicó 2 aproximaciones estéticas a la identidad nacional, por el cual obtuvo el Premio Nacional de Ensayo Raúl Rangel Frías. Con ocasión del centenario de Jorge Luis Borges, compiló el libro 8 ensayos sobre Borges y mantuvo un debate epistolar en la revista Letras Libres con Guillermo Fadanelli acerca de las posibilidades de creer en Dios en el siglo XXI. Su necesidad de satisfacer cualquier curiosidad lo llevó a crear diversos programas con su sello particular, como El Banquete del Dr. Zagal y El Gabinete de Curiosidades. Ya estamos listos para conversar en breve con este apasionado de las rarezas y curiosidades, Héctor Zagal. Desde la antigüedad se hablaba mucho de los chamanes, que eran los que conocían. Se hablaba de los filósofos, que deben de seguir vigentes, y también en nuestra cultura se hablaba de Tlatoani, aquel que dominaba la palabra. ¿Qué mejor que en este momento para preguntarnos qué está sucediendo actualmente que tener un doctor en filosofía como don Héctor Zagal? Mi querido Héctor, como ya te presenté, es un honor tenerte aquí, es un gusto porque habemos muchos que nos encontramos extraviados, porque no sabemos hacia dónde va el ser humano, hacia la tecnología, dónde nos va a llevar, hacia dónde nos encontramos, en qué momento del ser se encuentra el ser humano y en qué nos vamos a convertir en los siguientes años. Oye, bueno, pues qué gusto estar contigo. Yo comparto en parte tu preocupación y en parte no. En una parte sí la comparto y me parece, como decían por ahí, que el gran riesgo del hombre contemporáneo es haber sustituido la brújula por el cronómetro. Y vamos frecuentemente muy rápido sin saber necesariamente a dónde vamos. Yo creo que justo lo que hace la filosofía o lo que el gran reto es detenernos para pensar si vamos en la dirección correcta, no vaya a ser que vayamos muy rápido a donde no queríamos ir. Por ejemplo, Héctor, poniendo un ejemplo, ¿qué sucede cuando en muchas universidades se está cerrando la Facultad de Filosofía? ¿Qué pasa? Porque es un ataque contra el conocimiento en favor de ese utilitarismo, en favor de esa ganancia. ¿Qué sucede? ¿Por qué hay menos pensadores? Vamos a ver, yo creo que la filosofía, cuando se le cierran las puertas, a ver, ¿qué te enseño? ¿Para qué sirve estudiar filosofía? Yo creo que la filosofía te enseña, más que a dar preguntas, más que tener grandes respuestas, es a saberse preguntar. La filosofía te enseña a pensar de una manera distinta, te enseña
creo que hay como dos grandes cualidades o tres grandes cualidades o habilidades que da la filosofía. Por un lado, te enseña a pensar con radicalidad de una manera distinta. Ahora explicaré esto. Te enseña a ver de conjunto y te anima a comprometerte personalmente. ¿Esto qué quiere decir? Un maestro mío, Carlos Llano, un maestro de filosofía. Carlos Llano Cifuentes. Me enteré que en una ocasión era un hombre, él era filósofo y era empresario y escritor, era un hombre. Y me enteré por otra persona que estaba en una reunión, había en ese momento una reunión de consejo de la empresa, era una empresa importante que hacía toallas en México. Y las toallas, las ventas se les habían venido por los suelos y no sabían qué era lo que estaba pensando. Estaba ya el consejo de dirección diciendo, a ver, plaza, producto, precio, publicidad, o sea, somos mejores, nuestras toallas, todo, no hay. Y decían, si nuestras toallas son las mejores, son las que mejor secan y las que son más baratas, ¿qué demonios está pasando? Y entonces él dijo, ya sé, es que ¿quién dijo que las toallas son para secarse? Y entonces lo que había pasado era que, estamos hablando de los años 50, que las toallas 60 eran todavía blancas. Y lo que estos toalleros estaban centrándose es en pensar la toalla simplemente como un objeto para acercarse, y resultaba que hoy por hoy, bueno, en ese momento, las toallas ya eran un objeto de decoración, es decir, cuando se compraban toallas no solo se pensaban en si secan, sino si se ven bonitas en un baño. Estamos hablando de significados, significantes, cosas que tú puedes entender, pero un joven, por ejemplo... ¿Qué quiere decir esto? No, el ejemplo de la toalla me parece distinto, me parece importante, me parece... a veces la gente pensamos dentro de la caja. Las toallas simplemente son para secarse. Y la filosofía te enseña a pensar de una manera distinta, ¿no? Voy a poner otro ejemplo para tratar de entender lo que yo creo que puede dar la filosofía, ¿no? Yo suelo hacer este ejemplo, ¿no? Este caso con estudiantes y les digo, oye, ¿ya se dieron cuenta que cuando llueve el agua cae de arriba para abajo? Entonces te voltean a, pues estudio filosofía, está idiota, ¿no? Con razón. Y en efecto, dicen, ¿qué les parece la pregunta? Al final, boba, tonta, pues dije, pues esa es la pregunta que se hizo Newton, que es ¿por qué una manzana cae? Y gracias a que alguien se hizo esa pregunta, puede haber aviones y puede haber puentes. La teoría de la gravedad se descubrió o se exploró gracias a una persona que frente a un acontecimiento ordinario como una manzana que cae, se pregunta ¿por qué las manzanas caen? En eso estoy de acuerdo, pero permíteme que te haga una pausa. Antes la gente sabía observar, actualmente la gente no observa. De acuerdo. La gente está metida en un teléfono, a la gente no le interesa más que una realidad que confunde con una realidad virtual y que se confunde con una realidad real, valga la redundancia. Pregunta, tú como profesor universitario, profesor de preparatoria, ¿tienes la misma idea de lo que te preguntaban o es exactamente el mismo joven de los 80s, 90s a el mismo joven de los 2020s? A ver, yo creo que ha habido como cambios, claramente algunos cambios, ¿no? Por supuesto, creo que nos encontramos con la gente joven es mucho más tolerante en temas de sexualidad, ¿no? Creo que ese es un tema que ha cambiado radicalmente. Sí, ese me parece que es un tema, ¿no? Pero es una cuestión cultural, Héctor. A lo que yo quiero llegar es a la cuestión, perdón, es que no me quisiera perder de eso. Yo a lo que quiero llegar es al concepto del humano. Bien. El concepto del humano está desintegrándose a una velocidad brutal, sin tener siquiera que ponernos a platicar de lo que puede ser el fenómeno de la singularidad en unos cuantos años. Mi pregunta es, ¿cómo puede el ser humano, desde un filósofo, encarar una realidad y un momento que va a ser un cambio de paradigma para siempre? Yo creo que regresando a lo que es la filosofía, vuelvo a la misma idea, ¿no? Creo que la filosofía lo que te enseña es a preguntarte por qué.
Y este sentido de radicalidad, de preguntar, de objetar, de criticar. Criticar es una palabra que viene del griego y que no quiere decir objetar. Criticar quiere decir evaluar. Entonces, el pensar por uno mismo creo que es como el principal antídoto que da la filosofía. Frente, sí, siempre ha habido manipulación desde toda la historia de la humanidad. Lo que hoy sucede es que hoy tenemos internet, medios de comunicación, generación de contenidos de una manera mucho más fácil por la tecnología, y eso hace que sea mucho más manipulable el ser humano, ¿no? Los algoritmos hacen que manipulan al ser humano. Y creo que la filosofía lo que no te blinda, pero sí es un antídoto contra la manipulación. ¿Por qué? Porque te atreves a hacer estas preguntas. ¿Por qué las manzanas caen? ¿Por qué las toallas sirven para secar? O algo tan sencillo como, ¿y esto es verdad? ¿No? Esto que estoy viendo en la red, ¿y por qué? ¿No? Pero si se ha perdido la capacidad cognitiva, y está demostrado en estudios científicos, se ha perdido la capacidad cognitiva desde la época de la televisión y cada vez se va perdiendo más. ¿Qué sucede? La gente no se puede concentrar, la gente no sabe, la gente sabe leer, pero no comprender que son dos cosas completamente diferentes. Yo creo que ha habido, como te decía, sí ha habido como 3 cambios que a mí me parece. Yo no hablaría necesariamente de esencia humana, ¿no? Yo hablaría de la condición humana. Yo sí veo 3 cambios. Sí reiteraría que hay un cambio en el tema de los valores sexuales. Creo que es un cambio muy radical. Pero también es un cambio inducido. Por ahí hay... De acuerdo, pero es un cambio. Pero es un cambio, hay una estrategia y hay un diseño. De acuerdo, y creo que la filosofía justo es el antídoto para esto. Luego, yo creo que hay otro segundo cambio que tocas, que es, hemos dejado de saber esperar. Esto sí me parece que es un cambio muy importante. En algo tan simple como cuando yo era chavo, tenías para escribir a Europa, hablar era muy caro por teléfono. Todo lo que hacías, yo me acuerdo todavía trámites que tuve que hacer para el doctorado, era la carta, escribías a máquina, comprabas el timbre, y tú sabías que la respuesta, si bien te tardaba una semana de México a Europa y una semana de Europa a México. Creo que hoy por hoy no sabemos esperar. Es decir, los cambios, la velocidad, internet, WhatsApp, creo que esto hace que vivamos una sociedad mucho más inmediata. Y en efecto ¿eso es calidad? No necesariamente. No es que sea necesariamente malo, pero porque hay esferas de la vida en donde es mucho mejor la velocidad. Pero sí es cierto, y tiene que ver con lo que yo te decía al inicio, hemos perdido el cronómetro, hemos perdido la brújula, que es lo que da la filosofía, que es lo que da el sentido, la vida, y la hemos sustituido por el cronómetro. Entonces sí creo que la gente de hoy, creo que los chicos, las chicas van muy rápido, ¿no? Muy rápido. Pero eso también afecta, por ejemplo, meterte a leer. La gente no quiere leer, la gente ya ni siquiera es homo videns. Por supuesto. Ya rebasamos eso. Por supuesto. Porque creo que además esta idea de hay asuntos que tienes que esperar, hay que saber esperar. Intelectualmente hay que madurar. La gente ya no quiere esperar. Bueno, eso es un error y creo que lo vamos a pagar. Algo como que a mí me llama mucho la atención es que las carreras cada vez son más cortas. Ahora, en la práctica la realidad termina imponiéndose, porque si bien es cierto que las carreras son más cortas, ahora hace falta estudiar una maestría, con lo cual... No, claro, pero generalmente los jóvenes actuales, en base a los valores que predominan, no les interesa poder tener una plática como la que tú y yo en este momento estamos celebrando. O sea, no les interesa. A ellos lo que les interesa es la ganancia. Eso ha sido siempre, ¿eh? No lo creo. Ponme un ejemplo que pueda ser comparable al que tenemos en este momento, en donde un muchacho, porque ya está la posibilidad, y ahorita me gustaría entrar en ese tema, el metaverso, una persona ya no le interesa sacrificar su individualidad con tal de obtener un satisfactor inmediato. Bueno,
Que conste yo quería decir, si me permite recoger claro, 3 elementos, yo creo que ha habido 3 cambios, ¿no? Tolerancia, velocidad, en eso estoy, o sea, cada vez queremos todo de inmediato, y luego sí hay un punto que me parece clave, que es dejamos de leer, ¿no? Y que tiene que ver también con el tiempo, ¿no? Lo que queremos es que todo sea como comprimido, ¿no? Comenzamos con Twitter, que admitía muy pocos caracteres, y ahora TikTok, y hay ideas que no se pueden decir madurar. en pocas palabras. En efecto, hay ideas, en ocasiones confundimos la concisión con la profundidad. De lo que estamos hablando ahorita... Y la velocidad... Sí, Héctor, estoy totalmente de acuerdo en lo que me estás diciendo, pero lo que tú me estás diciendo yo lo comprendo. Un joven en este momento no lo va a comprender. Mi pregunta es, y me estás dando una cátedra como siempre y lo agradezco, es ¿qué debe de hacer un filósofo frente al momento al que nos estamos enfrentando? Cuando a ti te digan, yo ya puedo crear mi propia realidad si tengo el recurso suficiente, puedo comprar un avatar, puedo comprar en un metaverso, que ahorita es que lo explicamos un poco para nuestro público, podemos comprar una realidad que me aleje de esta propia. ¿Quién voy a ser yo? Es como lo dijo Baudrillard, o sea, la confusión entre el mapa y el territorio, ya lo estamos viviendo. ¿Cómo tú, como profesor, como pedagogo, cómo puedes enseñar a los jóvenes actualmente a poder decantarse por el gusto, por el saber y por la humanidad? No por la humanidad que supuestamente se recupera con el Renacimiento, con lo que yo nunca he estado de acuerdo, porque también lo que se vivió en la Edad Media fue algo grandioso, enorme. Esa humanidad que los jóvenes a los que tú tienes en tus aulas de 18, 19 años no entienden de lo que estamos hablando aquí. ¿Cómo les hablarías? Yo tengo hijos adolescentes. ¿Cómo les hablarías para decirles, en cualquier momento tú vas a poder tener una plática con una persona que ya murió? ¿Y cómo sé que esa persona que ya murió es la que es real? ¿Por qué? Porque tú vas a comprar un sistema que te va a permitir que te escaneen el teléfono, que te escaneen datos de voz, que te escaneen fotografías y todo, y tú vas a poder sentarte como tú y yo estamos sentándonos en este momento, yo en mi caso con mi padre, yo supongo que también tú con tu padre, creyendo que es el real. ¿Qué está pasando? ¿Cómo encara la filosofía una situación de esta naturaleza? Bueno, esa pregunta se la hizo Platón hace más de 2000 años. Con la caverna. Exactamente. Es decir, creo que... creo que los hombres somos tan arrogantes que a veces creemos que hay problemas que son nuevos, ¿no? Este tema de la superficialidad, del utilitarismo, yo me acuerdo, hay un comediógrafo, Aristófanes, las comedias de Aristófanes eran algo así como los estandoperos de ahora, tal cual, o sea, tan llenas de albures y tenían gran éxito en Atenas. Y en efecto es recurrente, en Aristófanes aparece siempre los papás quejándose de sus hijos, que lo único que quieren es el dinero. Entonces creo que por un lado la gente, la atención joven, persona mayor, la gente que quiere lo inmediato, siempre ha sido como habitual, ¿no? Pero no había otro jugador y ese jugador se va a llamar inteligencia artificial. De acuerdo, vamos por partes, ¿no? Entonces, la pregunta de qué es lo real, qué no es lo real, se le hizo Descartes, vivimos, ¿qué es la realidad? ¿Vivimos engañados? ¿No vivimos engañados? Me preguntas, ¿qué hacer yo? A lo mejor tú vas a resultar un poco conservador en ese punto, pero me parece que hoy por hoy la filosofía o el profesor de filosofía lo que tiene que hacer es, no puedes ponerte decir qué horror las redes, qué horror. No. Yo creo que... Buscar alternativas. Yo creo que hoy por hoy la filosofía tiene que aprender a montarse también en las redes, es decir, tiene que haber filosofía en TikTok, tiene que haber filosofía en Twitter, porque además la filosofía original, es decir, Sócrates no daba clases en un salón de filosofía, ¿no? Sócrates iba en el banquete y se echaban unos alcoholes. En el mercado. Exactamente. Entonces yo creo que por un lado la filosofía tiene que subirse
a las redes, al mundo virtual, sabiendo por supuesto que hay asuntos que no se pueden explicar cabalmente en un TikTok o en un Twitter. Pero eso tú lo entiendes porque nosotros venimos de una generación análoga, pero cuando el mundo real y el mundo virtual están fusionados... Bien, vamos, es que ese es otro asunto. Son dos puntos, ¿no? Un punto es, están las redes, está Internet, y creo que la filosofía tiene que aprender a utilizarla, ¿no? Dos, yo creo que el tema del mundo, el tema del mundo virtual y el tema del mundo real, hoy por hoy es un tema que se discute en historia, en filosofía. Hay un señor, un filósofo, Charman me parece que se llama, justo que yo acabo de dar una plática sobre videojuegos, ¿no? Yo creo que la realidad ha cambiado y que esta oposición que hay entre mundo virtual y mundo real, a mí no me parece tan clara. Creo que algo que nos ha enseñado la pandemia es que eso que veíamos como mundo virtual es en un cierto sentido real. Es decir, cuando tú juegas un videojuego, realmente te emocionas. Cuando tú te reúnes con tu grupo de amigos en Zoom, en realidad te reúnes con tus amigos. Es decir, creo que la oposición mundo virtual real, tangible, se va a ir difuminando, aunque nunca identificando. Yo creo que siempre hay algo que el mundo virtual nunca va a poder tener del todo, ¿no? El consuelo, cierto tipo de consuelo, cierto tipo de cercanía física, cierto tipo de intimidad física. Pero tú no extrañas lo que no conoces. Cuando los jóvenes los jóvenes que están haciendo, los jóvenes de los últimos 10, 15 años, no entienden un mundo sin lo que acabas de mencionar. Claro. Entonces no lo van a añorar, pero ahí es donde creo que viene el peligro, porque tú mencionabas lo de la pandemia. Para mí lo de la pandemia es un movimiento brutal que tiene que ver con una lógica capitalista, de un reset, que yo podría hablar en otra ocasión contigo al respecto, pero habla para la forma de encarar, para la forma de relacionar a los seres humanos, pero sobre todo para la forma de consumir. Por ejemplo, actualmente el 70% de las relaciones entre los jóvenes se dan a través de las redes. Eso modifica completamente lo que tú y yo conocimos, ¿sí me explico? Sí. Y lo modifica de una manera tal que no sabemos cómo encararla. Por eso yo te decía, si se están cerrando escuelas de filosofía, si cada vez hay menos pensadores, si cada vez hay menos gente que como tú y como yo podamos tener un diálogo, ¿qué va a pasar? ¿Qué tiene que hacer un filósofo joven ahorita? ¿Cómo enfrentar esto? Yo creo que parte del enfrentamiento consiste en reconocer que la realidad cambia. Es decir, vuelvo a lo mismo. Esa realidad virtual es real. Es decir, ¿Es real? Es real. No agota la realidad, pero tú me lo acabas de decir, el modo como se relacionan, el modo como se flirtea o se tienen relaciones, se habla, se ve. Es decir, eso es real, y creo que es un error, sería un error suponer que que esa realidad virtual no tiene su peso específico. ¿Y no despojas la humanidad, no despojas al propio ser humano por ese tipo de relaciones? Te voy a decir en qué sentido sí y en qué sentido no. La gente siempre nace, no nace una madre, ¿no? Al menos por ahora, y hay un núcleo duro de relaciones físicas. Y en ese sentido, cualquier persona, por muy clavada que esté en el mundo virtual, sí conoce cuál es la relación física. Es decir, mis estudiantes que ya nacieron con Internet, incluso para decirlo de una manera brutal, ¿no? Que no es lo mismo ver pornografía que tener relaciones sexuales reales, ¿no? No es lo mismo tomarse unos tragos por Zoom con alguien que tomarse unos tragos con alguien físicamente. Pero sí es cierto que este mundo virtual es un mundo real y que creo que haría mal a la filosofía. Pero perdón, Héctor, y perdón que te interrumpa porque es importante mi inquietud. Tú estás hablando desde el positivismo y desde el racionalismo.
Si habláramos con algún filósofo budista nos diría que no hay nada afuera, que todo está adentro. Entonces, si a ti llegan y te conectan a una máquina, a un sistema que se está convirtiendo en una realidad, que es el metaverso, los químicos del cerebro se van a segregar exactamente igual porque todo se encuentra adentro. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vas a poder enfrentar a humanos que están conectados a una máquina literal? En su momento hubieron muchísimos grandes pensadores del siglo XX, Ray Bradbury, George Orwell, muchos que predijeron situaciones que se podían dar. La misma lógica del hinduismo habla de las 4 grandes eras de la humanidad. La Kali Yuga, la que estamos viendo, se habla de esto, se habla de la Maya. Para los hindús la Maya es lo que no es, lo erróneo, la trampa. Si me explico, es un velo de la realidad. ¿Qué va a pasar cuando este velo de la realidad, que es comprobado porque nada surge fuera de nosotros, que también la física cuántica lo ha demostrado? ¿Qué va a pasar cuando ya venga una confusión tal? ¿Dónde entra el filósofo? Porque el científico te puede dar una idea de qué sucede, ¿no? Bueno. Por ejemplo, el físico, nomás para terminar esta idea. Un físico cuántico te va a decir, la propia realidad es generada por el propio observador. ¿Sí me explico? Sí. O sea, la realidad física observada depende del observador, pero todo es adentro. Bien. ¿Qué sucede con el pensador, el gran pensador que ha brevado de grandes autores que en su vida, porque tú mencionas a Platón, pero Platón hablaba de otro tipo de engaño, el engaño de las sombras y la luz que te daba la verdad, pero era algo humano. La verdad la podías encontrar entre los seres humanos. Si me explico, ya había un guía. ¿Qué va a pasar cuando tú te conectas a una máquina y te pierdas? Porque mucha gente lo va a hacer. Tú lo ves, velo con los filtros de Instagram. Hay gente que no se acepta, hay gente que va, y me lo dijo un cirujano plástico, hay gente que va para quedar exactamente igual a como quedó en una foto que arregló con una herramienta tecnológica como esta. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué va a pasar, Héctor? ¿A dónde vamos? ¿Dónde estamos parando? Lo posthumano, ¿qué hay? ¿Qué ves tú? Como un humanista, adelante. Yo diría que la filosofía clásica se hizo esta pregunta. Claro, no desde el punto de vista tecnológico, pero cuando un filósofo se pregunta ¿cómo saber si estamos despiertos o estamos dormidos? Esa pregunta es una pregunta que perfectamente recoge tu inquietud, ¿no? ¿Cómo saber si estamos despiertos o estamos dormidos? Bueno, Jesús lo contestó en un evangelio apócrifo, que yo sé que mucha gente lo acepta. Decía, la iluminación es estar consciente de todas y cada una de nuestras respiraciones en el día. Eso es la iluminación, porque nos saca del estado de ensoñación. La mayoría vivimos ensoñando. Aristóteles hizo esa pregunta. La pregunta de cómo saber si estamos despiertos o estamos dormidos es una pregunta que se hace Aristóteles. Y la respuesta tiene que ver más o menos con lo que te he dicho, que es, tenemos que autoconocernos. El autoconocimiento en Aristóteles es fundamental. El autoconocimiento, este ejercicio crítico. Es decir, yo regresaría a esa idea. ¿Qué da la filosofía? Enseña a pensar fuera de la caja. ¿Y qué es pensar fuera de la caja? Es hacerse preguntas como, ¿cómo sé si tú, el monje, no eres una ilusión? ¿No? Bueno, y entonces en el momento en que te haces esa pregunta, ya has escapado. Pero tú te la puedes hacer, ¿por qué? Porque si antes era ser para ser, después se convierte en esa lógica del capitalismo. Sustituyes el ser por el tener, y ahorita se sustituye el tener por el parecer. La gente ni siquiera es consciente ya de sí misma, Héctor. Ese es un verdadero problema. Eso ha sido siempre, es decir, nosotros pensamos que la filosofía era muy popular entre los griegos. O sea, griegos, estaban los sofistas, ¿no? Que se encargaban de mentir. No solo eso, o sea, lo que le interesaba a la gente en Grecia era ir a ver al estendopero de moda, que era Aristófanes, e ir a ver a las Olimpiadas, los Juegos. Esas eran las preocupaciones. Es decir, la filosofía, la actitud crítica, el hacernos estas preguntas, siempre ha sido una cuestión como de élites. Hay mucha gente
que no se hace estas preguntas. La mayoría de la gente no se las hace. Pero eso ha sido siempre. Pero Ahora, al nivel de quererte parecer a algo que no eres tú, de quererte parecer con una lógica a la de la imagen, a ver, señor, yo quiero ser esta persona, no me importa lo que traiga adentro, yo quiero parecerme a esto que me dio un tanto número de likes. Eso es grave, porque entonces a lo que yo lo que yo el otro día pensaba y te lo quiero preguntar es, si no hay una salida colectiva, entonces todos nos vamos a convertir, los que todavía creemos que pensamos, en unos Diógenes de Laercio. Bueno, a ver, yo creo que salidas colectivas no hay. Y si hay una salida colectiva, seguro que es mala idea, porque de esto hay que salir, de esto hay que salir individualmente. Y me preguntas, ¿qué es lo que creo que tiene que hacer un profesor de filosofía? Y yo pienso que el profesor de filosofía más importante es el que está en prepa, no el que está en la universidad. Okay. Porque cuando enseñas, porque estás justo en el momento de la adolescencia, la autoconciencia, y cuando le enseñas, o más que le enseñas, provocas que el estudiante se atreva a pensar por sí mismo, que se atreva a cuestionar, que se atreva a hacerse preguntas del tipo, ¿cómo saber si esto no es una ilusión o no es una ilusión? Yo creo que esa es la actitud que hace que rompas este engaño y esta ilusión. ¿Cuáles son los enemigos? Yo sí te diría, por supuesto que hay dos enemigos. Uno, la velocidad, es decir, si hay... Eso lo decía Zygmunt Bauman, sí, con la sociedad líquida. Por supuesto, no alcanzamos a poder estructurar para reaccionar. Y dos, que va muy unido a la velocidad, sí es cierto que hay asuntos que no se pueden ver, sino que se tienen que leer, ¿no? Ahora, ¿quién sabe leer? Ahora, en Grecia era así, ¿sí? Y en la época, en Grecia era así. En Grecia, ¿quién sabía leer? 10 individuos. Pero existía un grado de sugestión como el que existe ahorita, porque hay un grado de sugestión y hay, como platicábamos, detrás de este grado de sugestión un diseño para, de alguna manera, como lo habló George Orwell, de enseñarnos a hablar de tal forma, de enseñarnos a pensar de tal forma. Es una uniformidad de la cabeza, del cerebro. De acuerdo contigo, ahí sí haría, y yo diría que quien en filosofía lo vio muy bien fue Herbert Marcuse. Herbert Marcuse lo que observa en el hombre unidimensional es que el capitalismo y también la izquierda, el comunismo, pensemos en el comunismo de Mao, donde todo el mundo se vestía tal cual, igual. Sí. Para poner el de Lenin también era la idea. Yo les pongo a los estudiantes esta idea, les digo, en la época de Mao Zedong, Mao decía que todo el mundo se debía vestir igual, ¿no? Y qué mal, ¿verdad? Sí, qué mal. Y le digo, mírense cómo están vestidos. Y entonces todo el mundo trae como uniforme, trae los mismos jeans, y les digo, bueno, esto es lo que Marcuse dice, que el capitalismo va a desarrollar una ilusión de libertad, creyendo que, para ponerlo en términos actuales, que la libertad consiste entre tomar el café con leche de almendra o sin leche, y tu individualidad, tu libertad queda reducida, o el sistema te vende la ilusión de libertad. Y te vuelves emocional y te vuelves primitivo. Te vende la ilusión de que eres distinto porque fuiste capaz de personalizar, entre comillas, tu café. Pero eso es primitivo. Ver, personalizar tu café es primitivo. Ahora, con los problemas que tenemos en el mundo, que la gente que tiene ciertas posibilidades se ponga a filosofar en eso, si me da una identidad, una marca, habla de que vivimos ya realmente en una distopía. Sí, pero vamos a ver, lo que Marcuse decía, él no ponía el ejemplo del café, sino del cigarro, lo que decía, esto viene y esto está pasando. Ahora, el mismo Marcuse, como Descartes, decían, frente a ello, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos que desarrollar es el elemento crítico, el juicio crítico, y que consiste, a mí no me gusta hablar de iluminación, sino me gusta más hablar como de un despertar crítico, y creo que es el despertar crítico, el atreverte a hacer estas preguntas de la de la toalla, la de qué es el amor, esas preguntas son las que te llevan a romper y a salir fuera de la caja, que creo que hay que hacer. Y
¿Cuál es la responsabilidad, al menos que yo creo que tengo? Es que yo tengo que hacer un esfuerzo por hablar también el lenguaje y por manejar aquellas tecnologías. Lo estamos haciendo en este instante. Es decir, estamos aprovechando, estamos subiéndonos a este mundo virtual. A lo mejor nos están escuchando en 15 años, ¿no? Pero estos son pequeños formatos. Nosotros estamos viviendo en este momento, y tú lo sabes, estamos viendo unas pequeñas resistencias. Esto es una resistencia. Bueno, es que el mundo... Lo dijo alguna vez Ernesto Sábato, por ahí, y creo que es muy real. Ahora, es que la filosofía es por definición una resistencia. Es decir, la filosofía es por definición una resistencia, es pensar distinto, no preguntar. Entonces, y las resistencias son valiosas, ¿no? Por eso te decía que yo creo que las salidas no son colectivas, sino son pequeños núcleos de resistencia. Tú, yo, lo que estamos haciendo, y lo que estamos haciendo además ahora mismo en la red, ¿no? Imagínate. Pero si las regiones superiores del cerebro son atrofiadas cuando la gente está todo el día con el telefonito, todo el día chateando, todo el día viendo sus fotos, todo eso está comprobado que afecta a las regiones superiores del cerebro, que son las que nos dan la posibilidad de poder tener una plática de altura. ¿Qué hacer? Te quedan 3 posibilidades. A ver, una es vamos a romper celulares, ¿no? Otra es vamos a tratar de seguir escribiendo libros, pero no los van a ver los que ven los celulares. O la otra es vamos a tratar de utilizar los celulares para transmitir el espíritu crítico. Es decir, hoy me parece que por eso el filósofo tiene que hablar de videojuegos, que el filósofo tiene que estar en el TikTok, que el filósofo tendría que estar presente en Twitter, como tú y como yo que estamos en estos momentos. Me parece que la resistencia no consiste en un rechazo a la tecnología. Hay cosas que llegaron y que ahí están. Entonces nos queda o la rechazamos o no, violentamente nos recluimos o intentamos hacer lo que se puede. ¿Qué va a pasar si ya no tenemos soldados para esa resistencia? Bueno, ¿Qué va a suceder? Yo creo que hay 2, tú y yo. Por lo menos. Sí, claro, estamos buscando hacerlo. Digo, la creación de este podcast fue para eso, para tratar de tener una especie de contrapeso, humildemente se dice, frente a lo que estamos viviendo, que es un absurdo. Yo cada vez me desespero más, a mí cada vez me sorprende más el grado de zombificación en el que se encuentra la sociedad. Y ya de todas las edades, es brutal, es agresivo. No sé, seguramente... Sin duda, tú has oído hablar de la Escuela de Frankfurt, de la teoría conductivista, del Instituto Tavistock. Todo eso que se ha venido gestando desde hace 100 años está aterrizando en estos momentos. Sí, es un poco lo que te decía. Marcuse es de la segunda generación, de la primera generación de la Escuela de Frankfurt, y ellos dijeron que iba a pasar lo que está pasando. Pero para Herbert Marcuse, esto hubiera sido el ideal total. No, para Herbert Marcuse esto no es el ideal total. Para Herbert Marcuse lo que dice es justo lo que va a pasar con el capitalismo es que se va a convertir en manipulador, Marcuse dice, esto es la distopía y eso es lo que va a pasar. Y frente a esto, lo que hay que hacer es rescatar la individualidad, el espíritu crítico, la lucha contra el consumismo. Pero Marcuse lo dice cuando está en Estados Unidos, pero antes fue parte de lo mismo. No, yo creo que, es curioso, yo creo que alguien que está de nuestro lado es la Escuela de Frankfurt. Es decir, ¿quiénes son los amigos? Si tuviéramos, a mí no me gusta plantear esto en términos de bueno y malo, de bueno y malo. Pero sí, vamos a ver, ¿quiénes son las tendencias, los autores que advirtieron el riesgo de que la tecnología termine devorando la inteligencia, de que el sistema termine devorando, el consumismo termine devorando la libertad? La Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt lo advirtió con toda nitidez. Dijeron, ¿esto qué es lo que va a pasar? No, también sí que tuvieron que huir del Tercer Reich, se tuvieron que ir a Suiza, tuvieron que ser, pero... Exactamente. Sí, eso me queda claro. Y creo que por eso ellos van en esta tradición. Yo decía al inicio, y tú lo veías muy bien cuando decías la velocidad del camino, yo creo que podríamos como resumir el grito, el lema, es
hay que regresar al... Es decir, el cronómetro es importante, pero el cronómetro debe estar subordinado a la brújula. Y lo que necesita la gente, a la gente lo que tenemos que nosotros, tú, yo y todo el mundo que preguntarnos es hacia dónde vamos, hacia dónde quiero ir, por qué quiero ir a ese rumbo. Y una vez que ya quiero ir ahí, tomaré el cronómetro. ¿Cuánta gente, te pregunto, que tú conozcas, incluido tú, cuando bajas una nueva aplicación y te ponen términos y condiciones, una cantidad y cantidad y cantidad, por la desesperación de decir quiero tener esto en mi teléfono, ponen acepto y no saben ni de qué se está tratando? Yo te podría asegurar que el 95-98%. Yo te voy a decir qué es lo que hago. Es gravísimo. Yo te voy a decir qué es lo que hago, ¿no? Yo te voy a decir qué es lo que iba a decir. Es, como yo sé muy poco de eso, lo que yo es, antes de bajar una aplicación, primero casi no bajo aplicaciones, más que porque me pregunto para qué la quiero. Claro. Y lo que hago es, tengo una persona que sabe de estos temas y que le digo, dime cuáles son las aplicaciones seguras y cuáles sí debo de aceptar y cuáles no. Entonces, yo no tengo tiempo y además no solo no tengo tiempo, sino tampoco entendería los temas, las condiciones. Pero sí en cambio le dediqué tiempo a tener, por decirlo así, además es amigo, es un asesor que sabe de estos temas y que me va guiando. Es algo como muy parecido a Porque la palabra clave es cuestionarse. Tú eres filósofo, te cuestionas. ¿Cuánta gente se cuestiona? Es el utilitarismo al que me he estado refiriendo reiteradamente. Sí, ellos quieren inmediatez, como tú dices. Sí. A la gente ya no le interesa razonar, le interesa obtener. Y no le importa revelar todos sus datos y revelar todo lo que quiera con tal de tener o parecer lo que estamos comentando. Vuelvo a lo mismo. ¿Hay una operación psicopolítica detrás de esto? Yo no creo, yo no soy... A ver, yo creo... No teoría conspirativa ni todo eso, no, que está muy mal visto, pero ¿hay o no una operación psicopolítica para generar una sola forma de pensamiento que se convierte en una forma de consumir? De nueva cuenta, creo que la Escuela de Frankfurt lo vio muy bien. La Escuela de Frankfurt, que es la Escuela de Frankfurt, lo que observa, dice, no hay, salvo excepciones en general, no hay un genio maligno detrás de esto. Pero sí hay sistemas que son perversos y que una vez que el sistema está en marcha, el perverso impersonalmente, es un sistema que produce y reproduce la falta de crítica, de espíritu crítico. Esa es medio lógica marxista, ¿no? De que hay algo que supera la colectividad, que es un espíritu independiente, ¿no? Pero sí, en efecto, hay que acordarse que ellos tienen algo marxista, pero no son marxistas plenos. Pero abrevaron muchísimo. Por supuesto, pero en eso sí tienen razón, es decir, sí hay ciertos sistemas que obligan a... pongamos de nueva cuenta el ejemplo de Twitter y de TikTok. En el momento en que tú, para poner una idea, solo tienes 34 caracteres, creo que es lo que tienes ahora, no me acuerdo. Sí, 200 y tantos. Sí, tenías 34 al inicio. Sí, se aumentó. Pero cuando tenías 34 caracteres, eso te estaba obligando a decir, a matar ideas por el simple hecho, ¿no? Y yo no creo que el señor que haya diseñado eso lo diseñó con la idea de vamos a matar ideas, sino con la idea de hacerlo como más rápido. O pasa con el TikTok, ¿no? Cuando tienes un límite, o pasa con Instagram, ¿no? Como lo que privilegia es la imagen. Creo que sí esos sistemas producen y reproducen la falta de espíritu crítico, la falta de identidad. En base a la lógica del capitalismo, de conducir a la gente, conducir a las masas, porque acuérdate que a las masas no les interesa pensar. Eso lo dijo Freud. Entonces, todo esto viene de la mano de una gran investigación. Y hay investigaciones, hay psiquiatras que están detrás de todo esto. ¿Para qué? Para llevarnos como lo que somos primigeniamente y dentro del cerebro de reptil, que es el cerebro que se activa cuando está uno metido en esto, no nos están llevando a convertirnos o a llevar... Yo tengo una propia teoría, y es que nos lleven a todos a convertirnos y a ser parte de un socialismo de vigilancia en donde existe esa renta universal y en donde solo unos cuantos sean los dueños del mundo. Yo sí lo creo, ¿eh? Por lo que he visto
como abogado, como constructor, como pensador, yo lo estoy viendo. A ver, yo lo que creo es que si hay una lógica, que es la lógica, el animus lucrandi, es decir, el ser humano lo que quiere es ganar, ¿no? Y esta racionalidad de cómo ganar más se ha ido perfeccionando. En el siglo XIX, pues la comercialización tenía unos límites, y hoy por hoy lo que tenemos es que los que saben hacer negocios y tienen a su disposición estas herramientas, claro que puedes maximizar. Lo que te conviene es que la gente pida lo que tú tienes o ofrecerle lo que más te va a dejar ganancias. Eso me parece Existe un término que se llama revolución blanda, y es que tú termines imponiendo y que la gente crea que se está rebelando dentro de esa lógica contracultural que también ya se comprobó que era manejada por el mismo mainstream. O sea, estamos cooptados por todos lados. Yo creo que no, porque estamos hablando de ello. Es decir... Bueno, pero para allá vamos, ¿no? Bueno, sí, pero mientras tú y yo podamos preguntarnos si esto no es una ilusión, podamos preguntarnos si no nos están manipulando, hasta qué punto nos están manipulando, en ese momento estamos rompiendo, estamos siendo núcleos de resistencia que están pensando fuera de la caja. En el momento en que nos preguntamos si las revoluciones blandas, si cuando estas disonancias en realidad son disonancias, yo creo que eso es tomar conciencia de que a lo mejor tratar de saber si estamos despiertos o estamos dormidos, ¿no? Creo que este es el ejercicio. Sí es evidente que la tecnología nos muestra, nos va encasillando. Yo te voy a decir algo. Y nos mete en un espejismo. Yo te voy a decir algo, por ejemplo, que hago con las redes, ¿no? A mí no me gusta el fútbol y hay ciertas sectas religiosas que me tienen sin cuidado. Es decir, que no... y hay ciertos estandoperos que también sistemáticamente yo los sigo. ¿Por qué? Porque... ¿Te gusta cortarte las venas? No, porque es la manera de romper el algoritmo. Es decir, justo si en tus redes tú solo le vas diciendo like y vas buscando lo que... Bueno, el mismo algoritmo te lo da. Exactamente. Entonces te va dando lo que tú consumes. Así y te va creando. Entonces hay que romper el algoritmo. No lo puedes romper enteramente, no. Bueno, ¿cuál es la manera? Pero todavía no lo podemos permitir, te voy a decir por qué. Porque tú tienes una biblioteca en tu casa, yo tengo una biblioteca en mi casa y todavía consultamos nuestros libros y todavía... No, pero yo te voy a decir, el decir a mí quiero ver algo que no me interesa, es decir, quiero ver a un stand-upero, un futbolista y a este señor de una religión que no me interesa, eso hace que el algoritmo me comience a ofrecer al menos más cosas y entonces por lo menos no estoy creyendo que el mundo es como lo que me enseñan las redes. Y por supuesto está el tema del... Ahora, esas estrategias hay que desarrollarlas, ¿no? Esas estrategias que desarrollarlas. Y por supuesto yo creo que los libros grandes son libros muy importantes. Cuando ¿no? tú llevas a cabo esta práctica de buscar ese tipo de cosas que yo no soporto, hay cosas, ¿no? Por ejemplo, poner una canción de reggaetón, o sea, yo no te la aguanto más de 20 segundos, porque a lo mejor yo ya tengo una formación musical completamente diferente y me brinca, ¿me explico? Pero ¿no te ha pasado que cuando ves a estos famosos estandoperos o a estos famosos de programas de televisión, de radio, que dicen vulgaridad y media, burrada y media, ¿no te ha pasado que dices, estoy ya viviendo, estoy dándome cuenta que detrás de las cosas que deberían de ser importantes no hay absolutamente nada? Que ya no hay nada, que ahí sí ya es encontrar la nada absoluta. ¿Por qué? Porque lo poco que queda está desapareciendo. Yo cuando veo que, por ejemplo, muere un buen escritor, o muere un buen cineasta, o muere un buen rockero, lo lamento, porque ya no existen las generaciones que sustituyan eso. Bien, vamos por partes, ¿no? Yo te diría, sí, creo que hemos confundido la popularidad con la profundidad. No es lo mismo ser popular que ser profundo. Pero ahorita ser popular es... Y no es lo mismo ser soez y vulgar que ser disruptivo. Yo creo que son... cosas completamente diferentes. Y creo que las hemos confundido. Eso sin duda. Ahora, yo volvería a los griegos. Cuando tú lees Aristófanes, está lleno de todas las vulgaridades habidas y por haber. O sea, y eran comedias que pagaba además el gobierno de Atenas.
Entonces tú ves, algunas de esas no las Pero acabamos. se equilibraban con la tragedia, Héctor. Sí. Había un equilibrio tragedia-comedia que hacía que el ser humano se le viera dentro de esa dualidad Sí, que es pero parte de la vida. La gente iba a las comedias, a las tragedias era poco. Yo creo que, y a veces, por ejemplo, pensamos en la Edad Media como... que en la Edad Media se conservan, por ejemplo, una cantidad de cuentos o de poemas llenos de albures y de obscenidades, los estudiantes en latín. Entonces creo que la condición humana es muy parecida. Lo que ha cambiado, y estoy de acuerdo contigo, es que hoy tenemos unos instrumentos de control que ni Stalin ni Mao Zedong hubieran soñado. O sea, jamás, ¿no? Eso, hoy por hoy, lo que sabe de nosotros el celular, o sea, es impresionante. Es increíble que estés hablando de algo y te lo mandan para vendértelo, Claro. ¿no? George Orwell sí lo previó. George Orwell, aquí incluso me acuerdo que hablaba del Ministerio de la Verdad. Tú sabes que ahorita en el Congreso de Estados Unidos existe una propuesta para crear un famoso Disinformation Board, para decir cuál es la verdad, para tener ellos la posibilidad y asegurarse que la gente sepa que esa es la verdad. Con eso estás coartando la posibilidad de preguntarte. Bueno, esa yo creo que ha sido la tentación. Pero esta es una iniciativa que está en el Congreso, Disinformation Board, que no se nos olvide, que era el Ministerio de la Verdad de George Orwell, donde decían que 2 más 2 era 5. Estamos en eso y estamos afectando el lenguaje también. ¿Qué forma de agredir el lenguaje de parte de las nuevas generaciones que quieren ser inclusivos? ¿Qué decía Martin Heidegger del lenguaje? El lenguaje es la casa del ser y en su morada habita el hombre. ¿Quién va a entender eso cuando ella, él, compañero? Es que es brutal, es una verdadera imbecilidad. Y la muchacha esta que lloró, ahora es una celebridad y la gente la sigue. Es una verdadera distopía. Bueno, vamos por partes. Yo diría que, a ver, yo soy bastante conservador en el tema del lenguaje. ¿Cómo no? Pero... Tú eres casi filólogo. Pero creo que el lenguaje cambia, ¿no? Es decir, creo que tiene que ir variando. Es decir, no me parece necesariamente mal, me parece que hay expresiones que están fuera de lugar y que yo Pero creo... el lenguaje crea la realidad. El lenguaje crea la realidad y la modifica también. Claro. Y por eso ella, por eso compañere. creo que la realidad que la realidad no es algo estático. El ser humano crea la realidad, ¿no? O al menos parte de la realidad. Los famosos acuerdos que decía Castaneda y todos ellos. No, el ser humano, el ser humano es cultural. Nuestro cuerpo es en muy buena medida una creación, ¿no? Traigo lentes, tengo vacunas, tengo amalgamas, me corté el pelo. El cuerpo en estado puro no existe y por tanto algo así como la realidad en estado puro no existe. Y eso ha sido siempre, ¿no? Y por eso tampoco me parece tan escandaloso que haya algunos cambios. Regresemos al tema del Ministerio de la Verdad. Me parece a mí mucho más escandaloso la práctica de algunos países en donde desde primaria hay un programa rígido que en teoría se tiene que llevar en toda la educación primaria, en donde te enseñan desde historia, desde geografía. A mí eso... es estructurar la mente de un claro, niño. Pero eso se lleva a practicar. O de formarla. Se lleva a practicar toda la vida. Toda la vida. Nosotros en este momento, y Héctor, tú lo sabes mejor que nadie, estamos padeciendo a un muchacho que tiene la idea de lo que es el mundo, cuadrado, blanco o negro, que se creó con las telenovelas de Televisa, El Carruaje, y cree que está siendo el nuevo Juárez, y su lógica es la lógica de una monografía de papelería de los años 60. Y creo que por eso, por ejemplo, y ve cómo estamos como país. Creo que hay batallas que hay que presentar. Y yo creo que la libertad académica es una de las grandes batallas. El derecho a que no sea el Estado el que decida. Es decir, sí creo que tiene que haber unos contenidos mínimos en la educación, pero yo creo que hay el derecho a que la educación sea versátil. Pero ahorita hay una degradación en la educación, y degradas la educación y degradas al ser humano. Eso es real. Ve a la gente, ve lo que está proponiendo la gente morena. ¿A dónde nos están llevando? A
a una distopía total. La gente ya no piensa. A ver, vamos a ver. Estamos viendo con subnormales, tristemente. A nivel mundial, ¿eh? No. A nivel mundial. Bueno, a ver, me parece muy fuerte la expresión subnormales. Yo no la... Es durísimo. Yo no la asumiría. Para mí ni siquiera es expresión, es una calificación por lo que yo veo. A ver, lo que yo sí creo que estamos viendo hoy por hoy, y eso es... Pero eso es explícito y no solo se da en México. Sí, claro. Es a nivel global. Es el proceso de reescribir la historia. Ahora, la reescritura de la historia tampoco es algo nuevo. La historia se ha reescrito una y otra vez, ¿no? Frente a ello, la reescribieron los romanos, la reescribieron claro, los griegos, los aztecas, todo el mundo, claro. Para que haya el mito que le dé la grandeza a la nueva cultura. Tlacaele reescribió claro, la historia. Entonces, por supuesto, creo de aquí. que la reescritura del escritor ha sido algo ordinario. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo regresaría, ¿qué es lo que te enseña la filosofía? La filosofía te enseña a preguntarte ¿y por qué? Es decir, a cuestionar aquello que todo el mundo dice que es evidente, aquello que todo el mundo cree, y te enseña, esta es otra habilidad que creo que da la filosofía, en un mundo de especialistas, la filosofía, por decirlo de una manera provocativa, el filósofo es un especialista en conexiones, es decir, frente a la visión cerrada de solo conozco un tema, la filosofía te anima a conectar, ¿qué tiene que ver esto, con lo otro? Y segundo, te enseña a preguntarte por qué. O sea, esta pregunta, hazla, ¿no? Les invito a que la hagan, ¿no? ¿Por qué el agua cae de arriba para abajo, ¿no? Me queda claro, pero Sí. ¿no crees que es, y lo digo con todo el respeto, Héctor, ¿no crees que es obsoleto? Porque ya las nuevas generaciones ni siquiera se preguntan eso. Bueno, yo tenía un Estamos entrando en una nueva edad de piedra, es real. A ver, bueno, yo tenía un maestro que te hubiera contestado, un maestro me dice, bueno, los caballeros definen las causas perdidas porque son las únicas dignas de ser defendidas. Ah, muy bueno, qué bonito está. Que puede ser una respuesta, decir, bueno... Por si quieren apuntarlo, jóvenes, qué bonito lo que va a decir el doctor Zagal. Pero yo creo que no estamos en una edad de piedra. A ver, es una edad sin duda distinta, hay cambios radicales, hay un cambio... a mí el cambio verdaderamente radical me parece que el concepto de realidad se ha ampliado y que el mundo virtual, el espacio virtual tiene un componente de Pero realidad. ¿quién está detrás de esos límites éticos y morales para determinar qué es lo que se va a poder consumir o no? ¿Quiénes están atrás? Esa es la verdadera pregunta. Y no, insisto, no voy a caer en teorías de conspiración, ni mucho menos que a la larga, cuando han habido documentos desclasificados de muchas agencias gubernamentales a los que en su momento se tildó de locos, pues no estaban tan locos. Decían cosas que estaban ocurriendo. Pero pues ¿de qué se trataba? De sacarlos, por eso aquí esto se llama el outsider, porque nos desplazan muchas veces de los medios tradicionales. ¿Quién está detrás? ¿Quién marca las pautas para que la sociedad sea funcional? Para que no sigamos viviendo en esta distopía, que es lo contrario de la utopía, que es el estado ideal, ¿no? El estado ideal. Así es. ¿Quién marca esto? ¿Quién está detrás de esto? Yo te volvería a decir... Google, Facebook, todo eso. Yo creo que hay sistemas que funcionan impersonalmente. Yo no pienso, y que es el sistema, especialmente con la lógica de sacarle el ánimo lucrandi, de ganar más. Creo que los sistemas funcionan así. Y a mí me parece que sí, en efecto, suele haber personajes especialmente brillantes que influyen, ¿no? Que puede ser desde la filosofía, desde la tecnología, desde la empresa. Yo en general pienso que digamos que el hombre de negocios lo que quiere es tener más dinero. Y por tanto, en mi opinión, creo que la verdadera ideología del hombre de negocios es el negocio. Y si para hacer negocios hay que hacer esto, se hace. Que en todo caso, sí hay autores que son enormemente influyentes, artistas, filósofos, escritores, y que a lo mejor en el corto plazo no han influido, pero en el mediano largo plazo influyen mucho. ¿Quién iba a decir que un médico como Freud, con una cierta importancia en Austria? Por ejemplo, Byung-Chul Han, ¿quién lo lee? ¿Quién comprende a Byung-Chul Han, que tiene perfectamente claro dónde estamos, creo yo, como sociedad del siglo XXI?
¿quién comprende a, no sé, al que tú me digas, de autores actuales? Tu misma némesis, Guillermo Fadanelli, que es un tipo al que yo admiro también muchísimo, tiene una lógica diferente a la tuya, y creo que tuvieron un diálogo riquísimo, que celebro porque él es un gran pensador igual que tú. Pero ¿quién los lee? Todo el mundo prefiere leer ¿qué hubo lee? No voy a decir nombres, o prefiere leer otro tipo de cosas, y son bestsellers. Yo sé que siempre ha habido la posibilidad de tratar de hacer un cambio a través de los libros, pero no se dan generalmente en tiempo real. Ahora te pregunto, y aquí hice unas anotaciones, si Dante cambió el lenguaje, y de Dante siguió Petrarca, luego Boccaccio, de Boccaccio Shakespeare, Chaucer, Erasmo de Rotterdam, Cervantes, ellos que cambiaron el lenguaje para enriquecer la realidad, ahora vamos al revés. Y ahora lo que se está buscando es que exista un solo idioma que no rebase las 850 palabras. ¿Te das cuenta de la reducción mental a la que nos están llevando? Ve tú nada más cómo escriben los muchachos. Ya, olvida las faltas de ortografía. Olvida la sintaxis. No. ¿Cómo se entienden? A mí me desespera. Yo muchas veces cuando hablo con abogados, les digo, no me escriban, háblenme. Porque hay mucha confusión con 3 o 4 cosas que ponen. Y los emojis, es el reino de los emojis. Te voy a decir algo. Y de los GIFs. Te voy a decir algo que te va a gustar, que les digo a los estudiantes, les digo, la humanidad tardó miles de años en tener escritura y primero tuvo jeroglíficos. Luego viene la gran revolución, que son las consonantes, solo consonantes. Y luego vienen los griegos, que inventan las vocales. Y entonces tenemos el lenguaje alfabético, ¿no? Primero, y entonces lo que les digo es, bueno, y nosotros hicimos el camino inverso, porque comenzamos con los mensajes de texto, y lo que se quitaba era la vocal. Claro. Y luego comenzaron los emojis, y ahora son notas de voz nuevamente. Entonces les digo que parecería que estamos viviendo el camino de tanto tiempo que nos costó ir de la cultura oral hasta el alfabético, para que ahora en 20 años vamos de la cultura alfabética a la cultura oral de nueva cuenta. Bueno, eso lo digo... Pero ¿sabes el daño que hace eso? Sí, insisto, a la capacidad de entender y comprender del ser humano. Ahora, yo lo que diría es, siempre fue así. Es decir, a ver... ¿Siempre fue así, Héctor? A ver, la gente no sabía escribir. En Grecia... Pero existía la tradición oral, que ya no existe ahorita. Sí, vamos a ver, yo diría que... Con eso sí difiero, La gente sigue hablando. ¿De qué? Sigue hablando. De la América, del Guadalajara. Sí, de eso hablaban los griegos. Por favor. Los griegos no hablaban de la América y del Guadalajara, hablaban de los rojos y de los verdes. Y había pleitos donde en el hipódromo... Pero muchas veces la discusión era por la cosmogonía, la forma en cómo encaraban... No, en el hipódromo de Constantinopla tenía que llegar el ejército continuamente, lo que había era carreras de caballos, y entonces aquello terminaba en pleito, como motín, como el de Querétaro. Entonces tenía que llegar porque había muerto. Y porque la masa es acrítica, pero sí había gente que pudiera regularlos. Ahora ya no hay gente que regule, al contrario, hay gente que controla eso. Yo creo que hay gente... yo sigo pensando que hay intelectuales críticos. Tú acabas de mencionar a este coreano-alemán. Hay una multitud de autores, hay una multitud de escritores. Ciertamente en México... Chantal Maillard es una gran escritora. Yo creo que sigue habiendo filósofos. A mí me parece que todavía... Es decir, creo que una sociedad se mide por la élite crítica que tiene. Es decir, no por la multitud. Mientras haya una masa crítica, una masa suficiente o un volumen suficiente de gente crítica, creo que estamos del otro lado. Pero ¿qué élite crítica tenemos si existe un Donald Trump, si existe un López Obrador, si existe un Emmanuel Macron? Lo último rescatable... Acabas de citar a Fadanelli. Sí, bueno, claro. Pero él es un hombre que te lo dice en sus textos. Yo no quiero saber nada de la humanidad. Yo vivo adentro de mi departamento. Nadie me molesta y tiene la misma lógica de Diógenes de Laercio. O sea, solo que no vive en un barril con perros. Y sin embargo sostuvo una conversación. Y la sostuvo bien. Pero la sostuvo con alguien que le merecía respeto, que eres tú. Pero si tú estás hablando de que del lado de la izquierda, porque eso tampoco es cierto, está un tipo que dice, te la metemos doblada. Un tipo que perdió todo mi respeto, porque yo lo respetaba como historiador, u otro que cree que es historiador, Salmerón Sanginis, que no tiene historiador absolutamente nada,
y del lado de la derecha lo único que estás viendo es que Aguilar Camín se repite, Enrique Krause se repite, ¿qué queda? ¿Para dónde nos podemos hacer? No hay. ¿Quién es? Yo recuerdo un escritor mexicano que no sé dónde esté, si por ahí está, Heriberto Yepes, sí, que desapareció, que me... El de Balas en el desierto. Sí, yo lo consideraba un tipo inteligentísimo y desapareció. Sí, Balas en el desierto. Que un Javier Velasco es un buen escritor, o sea, sí, un Fernando Solana Olivares, que es uno de mis escritores predilectos, pero fuera de eso, ¿qué nos queda si nos están llevando directamente a que compremos el metaverso? A que nos metamos a algo en donde el ser humano jamás ha estado, que es estar en el sueño dentro del sueño. Bueno, los europeos tampoco habían estado en América y el hombre tampoco había estado en la luna. Entonces, no. Tampoco me asusta a mí el metaverso, es decir, no sé, puede ser peligroso, bueno, toda la vida, o sea, vivir es peligroso, ¿no? Creo que, yo volvería a la idea de, hay una idea que me gusta mucho, a veces la tarea de los intelectuales o lo que sea, hay como niveles, ¿no? Quienes vivimos en la Ciudad de México nos acordaremos que hace mucho tiempo había nieve en el Popocatépetl. Sí, claro. Y tenía glaciares eternos perpetuos. les llamaban, los glaciares eternos. Y que era muy importante porque esa nieve, esos glaciares, a los que casi nadie podía llegar, a lo largo de los años iban soltando agua que se filtraba y que hacía que Cuernavaca tuviera esos manantiales, ¿no? Yo creo que en ocasiones la tarea de la filosofía, de la intelectualidad o de ciertos intelectuales es quizás ser esos glaciares a los que poca gente llega, pero que hay todo un proceso de deshielo y que terminan filtrando las ideas en la sociedad. Es decir, tiene que haber siempre una élite cultural, intelectual, pero luego yo me considero sobre todo un divulgador de la cultura. Y lo eres. Pero tú tienes alumnos que, por ejemplo, digas, ellos son mis sucesores. Sí. Estamos hablando de linajes. Sí, vamos a hablar de linajes, porque son de linajes de pensadores. Sí. ¿Dónde están? Yo te puedo decir que... Fuera de la academia, porque necesitamos hacer esto, necesitamos masificar. A ver, tenemos estas herramientas, tenemos que utilizarlas para masificar la forma de pensar. Existe por ahí un canal de YouTube de un par de argentinos filósofos que creo que se llama La Última Página, que son maravillosos, son increíbles, que tienen una cultura brutal, mundial, manejan mucho cuestiones no solo occidentales, sino también orientales, pero si ves cuántos son el número de gente que los visita, son 1,600 personas. Bueno, cuando una persona que se pone a bailar con un cafecito, una muchacha que nadie conocía, tiene 60 millones de views. Es un total y absoluto pero absurdo. Así fue siempre. ¿Siempre? Siempre. Es decir, y la mejor manera, eso lo puedes ver en el siglo XVI, XVII, ¿no? La obra más importante, quizá la filosofía, hasta el XVI, era la Ética Nicómaco Aristóteles. Tú la comparas con las novelitas de caballeros, eran, 50... textos editados de Aristóteles o de Platón contra... Pero las novelas de caballeros tenían cierta sustancia, tenían ciertos valores y hablaba de cosas que enriquecían a la sociedad. Pero a lo que me estoy refiriendo, pero en ese momento no eran vistas como eso, eran vistas como una lectura de entretenimiento. O sea, no es lo mismo, no es lo mismo Aristóteles no era visto ni por los griegos, y Santo Tomás por los medievales, y Descartes por los franceses modernos, no era visto como un bestseller, ¿no? Bestsellers en la filosofía son muy, muy pocos. Bestsellers, Nietzsche tuvo muchísimo. Nietzsche fue un gran... Por ejemplo, ¿qué pensaría un filólogo como Nietzsche, que criticaba a la sociedad de su época, a la sociedad europea de su época? ¿Qué pensaría de lo que estamos viviendo aquí? Yo creo que estaría contento. ¿Nietzsche? Claro. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que él desprecia la masa, hay otro punto en el que Nietzsche dice lo que hay que hacer es no mirar hacia el pasado. Es una expresión de Nietzsche la que voy a decir. ¿Sí? El hombre es un animal del instinto y del instante. Y justo lo que hoy somos lo que estamos viendo es el instinto y el instante. Es vivir la vida con intensidad, el momento,
sí hay que darle eso es un poco, eso es hedonismo, ¿eh? Hay que tener cuidado con lo que está diciendo doctor Zagal, y lo digo no por otra cosa, sino lo que dice Nietzsche, porque de alguna forma aquel que quería filosofar a martillazos no lo decía con el contexto social en el que nos encontramos. Hay que tener mucho cuidado porque la vida es una, ¿no? O sea... Sí, pero Nietzsche no pensaba... Nietzsche lo que te enseña es abrazar la vida, y aquella famosa... Tan la abrazó que se abstrajo de ella. Y aquella expresión del instinto, el instante, de cómo hay que aprender a olvidar, ¿no? Este desprecio a la historia del anticuario, ¿no? A la historia. Y yo creo que en algún momento diría, le molestaría el tema a la masa, ¿no? Eso le molestaría, sin duda. Pero es que la masa crítica es la masa la que domina ya todo. Pero por otro lado... A ver, Héctor, vivimos una oclocracia, que es el gobierno de la masa. Actualmente el concepto de igualdad de la Revolución Francesa se malentendió, y esa igualdad está malentendida. ¿Por qué? Porque no puede existir, es políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero no puede existir la igualdad porque en la naturaleza la igualdad no priva, o sea, no puede ser. Pero, mi querido Héctor, se nos está acabando el tiempo. Esta plática, esta charla está siendo como la pensé que iba a ser, o sea, muy rica. No sabes cómo te agradezco. Esto va a dar para que en nuestra siguiente temporada Héctor y yo platiquemos de algo que ya habíamos acordado alguna vez por Zoom, que era de hacer una comparativa entre la filosofía occidental y la filosofía oriental. Una última pregunta y rápida. ¿Esta lucha que existe actualmente es una lucha que podría entenderse metafísica? No, yo creo que yo diría que es la condición humana, que es la Nada vida, más. que hay en algunos momentos luchas culturales, y creo que es un fenómeno, es decir, la tecnología lo que ha hecho es catalizar, es un catalizador. O sea, la realidad virtual, la inteligencia, ha catalizado, ¿no? Okay. Acelerado y llevado a... Pero me parece que cualitativamente estamos hablando de lo mismo, solo que más rápido. Pues Héctor, te agradezco muchísimo. No, gracias a ti. Muchas gracias. Y señores, la pregunta sería, ¿debemos de seguir pensando si Dios existe? ¿O si realmente para Dios existimos actualmente como humanos? No olviden seguirnos en nuestras redes, @elOutsiderPodcast. Muchas gracias y hasta la próxima.